Hey, ¿alguna vez te has preguntado por qué haces lo que haces con Dios? ¿Te gusta lo que haces? A veces te quedas pensando, lo hago porque es disciplina, lo hago porque amo a Dios. En este episodio vamos a hablar de un tema muy importante. Hay muchas veces donde somos legalistas, dicho corto, pero ¿es mala la ley? ¿Siempre tenemos que quitar todo lo que suene a ley? ¿O hay una parte también para el cristiano que cree en el Nuevo Testamento de seguir la ley? Sí. Todo esto y muchas más cosas en el episodio de hoy. Gracias por estar ahí. Bienvenidos a Gracia y Verdad Podcast, un podcast donde hablamos de temas importantes. Yo soy más de gracia y este es más de verdad, pero nos combinamos bastante bien. No he hecho la intro normal, ¿sabes por qué, no? Lo había caído, ¿lo habías pensado antes? Sí, lo he pensado, Qué porque bueno. no vamos a ser legalistas. Muy bien, tío. muy bien. No había caído. ¿Para qué ser legalistas incluso nosotros con nuestra propia intro? No había caído y no me había importado, así que espérate. Pensaba que me ibas a mirar con juicio. En plan de, no, para, repetimos. De hecho, estábamos diciendo antes que no hemos parado nunca para repetir, que esto lo hemos hecho siempre on the fly, así directamente. Sí, en los primeros episodios, que por cierto, vamos en el episodio 30. Este es el episodio 30 de Gracia y Verdad. Gracias por vuestra fidelidad. Y si sois nuevos, gracias por uniros. Eso es. Pero nunca hemos dicho que nunca hemos cagado de tener que volver a repetir un episodio entero por no haber grabado audio o no haber grabado vídeo. O equivocarnos de forma drástica. O sea, el audio igual ha sido peor o el vídeo ha sido más borroso o lo que sea, ¿no? Pero Ya. Una cagada así drástica en ninguno, yo creo. Está bien. O lo hemos dejado. ¿No? O lo hemos dejado, sí. Bien. Antes hacíamos más recortes, ahora ya no hacemos. Sí, apenas. antes tenía que quitar más cosas y ahora lo dejamos. Sí, la gente no lo escucha, entonces... Y vamos directos al grano, así que eso a la gente le gusta. Queremos ir directos al grano porque este tema tiene mucho que ver con cómo vives tu vida cristiana, seas quien seas, y es el tema del legalismo. Sí. Creo que, me gustaría empezar viendo un poco qué es y qué no es legalismo. También depende de lo que la gente entiende por ello, o las maneras en las que la gente usa el término eres un legalista o soy legalista, y que tiene que ver, eso con nuestra vida cristiana. Y luego quizás ya ir más a ejemplos de nuestras vidas, igual, donde nosotros quizás estamos tendiendo a ser o muy legalistas o quizás muy liberales en otras, o libertinos en otros aspectos. Pero es un tema que pensábamos que a todo el mundo le toca si estás intentando vivir tu vida cristiana. Va a haber esta tendencia, seguramente. Creo que los últimos 3 episodios van un poco relacionados en ese sentido, de que es algo que toca a cada cristiano. Igual hay otros que más, otros que menos, pero creo que tanto el llamado, ¿no? El que nos llama Dios, el negarse a uno mismo, y luego el cómo vivimos nuestra vida cristiana como discípulos o legalismo, es algo que a todos nos puede afectar en más o menos medida. Entonces es un triplete un poco que te afecta. Y es uno que creo que es importante hablar porque te afecta cuando te estás tomando muy en serio tu fe y estás madurando. Suele ser cuando suele aparecer este tema de juzgar mucho a otros o tener como un cierto legalismo que empiezas a crear en tu vida. Entonces, puede ser sutil. Creo que por eso es útil también tener esta conversación, porque es sutil cómo se empieza a formar esto, que ahora definiremos. Este legalismo se puede empezar a formar dándote la impresión de que estás haciendo lo correcto. Y estás siguiendo lo correcto que todo el mundo debería de seguir, ¿no? Que nace de un juicio, dice. Que empieza por querer hacer el bien, pero luego quizás en base a ese bien que tú estás haciendo, juzgar a otros. Se tuerce un poco y puede ser. La perspectiva va a cambiar. Puede ser, sí. Todo depende de cómo defines. Andrés, en tus ratos de haber pensado en este tema, ¿cómo definirías qué es o qué no es el legalismo? Se puede empezar por qué no es también, no sé. Bueno, yo lo definiría como el anteponer cualquier cosa, o sea, el anteponer la ley ante cualquier cosa. Da igual si es bueno, si es malo, si es correcto, si es incorrecto, mientras sea legal o sigas una ley, eso sea el legalismo. Hace una definición un poco... Sí, como que importa más la ley que lo correcto o incorrecto. Ok, me gusta. ¿Has visto la serie Suits? ¿No? Sí, por supuesto. Es un poco así que dices, ¿cómo buscan esos... No sé con la palabra que busco, ¿no?
esos laberintos entre la ley para poder salirse con lo que es incorrecto. Y como no es incorrecto, porque la ley me ha permitido hacerlo y han encontrado... Pero la estás usando, la ley, a tu favor de una forma como casi manipulativa. Entonces eso sí, un poco es legalista. Ok. Deja de ser correcto, pero es legal. Sí. Ya. ¿Tú cómo lo definirías o qué dirías que es legalismo? Bueno, va por ahí. Creo que es un término bastante concretamente religioso, al menos en la forma en la que nosotros lo usamos. Sí. No nos estamos refiriendo a que, yo que sé, alguien que va diciéndole a la gente que pase por el paso de cebra es un legalista. O sea, no estamos hablando de leyes públicas, estamos hablando, creo que más en concreto, de lo que es nuestras leyes a nivel religioso. Que el que las cumple más o se centra mucho en cumplir esas leyes luego juzga a otros porque no lo están haciendo, ¿no? Entonces, o sea, yo lo definiría como un sistema de valor o de juicio basado en cumplir o no ciertas leyes religiosas. Vale, pero aunque, bueno, el origen de ellos no tienen por qué ser únicamente religiosas. O sea, las leyes del Antiguo Testamento no eran únicamente religiosas. No. Pero sí que igual nosotros, cuando lo recibimos, todo lo que viene, ya sean leyes, más de la nación en ese tiempo, de Israel, o leyes morales, lo usamos ahora, ¿no? Como que coges esa ley y la usas como un sistema. Entonces, el problema de un sistema es que al final lo usas de una forma humana, normalmente, para hacer juicios de valor. Entonces, no es que esté mal hacer buenas obras, ¿no? Pero si tú pones en una balanza cuántas buenas obras estás haciendo tú y cuántas estoy haciendo yo, y ahí tú eres el que hace un juicio de valor, ¿quién te ha puesto en ese papel de juez? ¿En qué momento te dieron el rol de juez, ¿no? En cuanto al valor de la persona por hacer ciertas cosas. Eso sería un poco más en plan en general, una definición. Pero, dicho esto, dime. En la sociedad secular también hay exactamente lo mismo, aunque no sea religioso, que es la meritocracia. Sí. O sea, es el equivalente secular, yo creo que es la meritocracia, que es que en esta sociedad o en muchas sociedades, según tus méritos, lo que tú haces, tus estudios, tu currículum, te ganas más valor como persona. Conseguir algo a través de tus acciones. Claro, y si no lo tienes, por ende eres menos, ¿no? Entonces, es peligroso eso. No es que no tenga una base lógica de decir, vale, alguien que tiene más méritos académicos va a ser mejor académico. Claro. Eso es así. Sí. Ahora, ¿qué te hace ver a ti o cómo igualas eso a ser más valioso? Y a que uno que no lo tiene, entonces tiene menos valor como persona, como ser humano, ¿no? E incluso hacer juicios hacia eso, ¿no? Y yo soy alguien porque yo me lo he ganado, entonces eso me da más valor como persona. Que eso es un poco lo que vende el mundo ahora mismo, ¿no? Hombre, en muchas ocasiones eso es la que hasta cierto punto escala de valores. Tiene sentido y hasta cierto punto también debe de ser así. O sea, una persona que estudia medicina durante 10 años tiene el derecho a tener un salario que corresponda con lo que ha estudiado, con lo que ha invertido, con el tiempo que ha apartado. Sí. A alguien que no ha hecho el huevo y no tiene ni idea de eso. O sea, quiero decir, las cosas también como son. Pero ¿por qué se merece ese salario? Por el trabajo que hace. Sí. No por la calidad de persona o sea, el valor que tiene por haber hecho eso. O sea, es muy sutil. Yo creo que se ha de celebrar el trabajo excelente. No es mejor persona, pero debe de ser correspondido de alguna manera que ahora mismo es de una manera económica. Claro, pero ese sueldo es porque ha conseguido un trabajo excelente. Estoy de acuerdo. Y eso es lo que se ha de premiar, ¿no? Cuando dejas de premiar algo que realmente es beneficioso para otro, como un trabajo excelente de médico, y empiezas a premiar solo los méritos por sí, ¿no? Independientemente, claro, el problema es que ahí le estás quitando una dignidad humana al que no tiene eso, pero Dios le sigue dando una dignidad humana de que es valioso, llamado y válido de hacer muchas cosas con su vida. Sí. Y entonces se empieza a sentir menos porque otro no lo tiene, ¿no? Pero eso sería más en la sociedad secular. Creo que nosotros tendemos a hacer exactamente lo mismo según si cumplimos o no ciertas normas, incluso cristianas, podemos decir. Ponme algún ejemplo de este ejemplo que hemos hablado de un médico y alguien que no tiene eso. ¿Qué ejemplo tendrías tú para alguien en la iglesia o algo en el mundo evangélico? ¿Qué dirías? Pasa mucho quizás con... ¿A ti te pasa? A mí me pasa en mi propia vida. Sí. Creo que me gusta mucho el orden. Entonces, una persona que llegue tarde a una reunión, haga ruido, no esté escuchando, esté distraída,
Yeah. Yo me pongo muy juicioso ahí. ¿Sí? Y yo ahí soy legalista, porque digo, esta persona no quiere estar aquí. No quiere estar aquí, porque está aquí, está molestando, tal. Cuando esa persona simplemente ha venido a escuchar, que podría estar en otro lado, ¿no? Entonces, yo juzgo mucho, de forma legalista, cuando yo estoy siendo puntual, guardando silencio a la persona que está hablando, el predicador o tal, y hay otra que viene que digo, pues, sinvergüenza, ¿qué haces aquí? Y eso es totalmente legalista. Confiesa aquí, Tim, confiesa. En nuestra iglesia local, la reunión empieza a las 11 de la mañana los domingos. O sea, tarde. Técnicamente, empieza a las 11. Tarde. Pero siempre decimos lo que estamos en la alabanza, que la canción que importa es la tercera, la de las 11:15, porque es cuando la gente empieza a llegar. Entonces tú, esos 15 primeros minutos de la iglesia, ¿cómo los vives? Bueno, juicio. No solo. Pensaba más, de hecho, en una reunión más a pequeña escala, en casa, en un grupo pequeño, por ejemplo. Digo, es que porque ahí es aún más falta de respeto estar hablando con el de al lado. Digo, todo el mundo se está dando cuenta, tío. O sea, respeta que esto es un lugar santo, solemne, donde queremos escuchar de la palabra, ¿no? Y como a mí me importa mucho, por eso te digo, es sutil, empieza de algo bueno. Quiero que se respete, que en un círculo se hable, se escucha a todo el mundo, se hable de las verdades de Dios. Y uno que empieza a hacer una risa por lo bajín y al de al lado, a mí me revienta, tío. He de decir que tú lideras un grupo pequeño para jóvenes adultos. También, sí. Yo con Marta lideramos el de matrimonios y no nos pasa eso. No, son mucho más educados. Entonces juzgas otras cosas. Juzgo otras cosas de ellos. Pero da igual, puede ser algo que va acompañado de la edad, tal vez. Muy posiblemente, pero no quita que yo no puedo hacer un juicio de valor. Porque precisamente las personas que más distraídas están muchas veces son las que más necesitan. ¿Sabes? Que ese amor, esa atención, esa palabra, porque están distraídas, ¿no? El que ya está atento igual ya no necesita tanto, ¿no? Y yo le estoy premiando, le estoy dando más valor al que está escuchando, que ya se lo sabe, y a la que no, le estoy ahí juzgando por dentro. ¿Y cómo manejas esa situación tú contigo mismo? Respiro hondo. No, sí es un ejercitarlo conmigo mismo, como dices. O sea, es un dejar de... Que te estoy haciendo estas preguntas, pero que nos pasa a cualquier persona también. Sí, no. Vale. Y me hace bien reflexionarlo, ¿no? Muchas veces me pillo a mí mismo teniendo ese juicio de valor por algo que me molesta y empiezo a darme cuenta de que, por ejemplo, las personas tienen otros dones que yo y yo me doy cuenta mucho de eso y otros no. Y hay gente que sin tener mala intención no son sensibles a estar molestando un poco, haciendo un poco de ruido. O sea, no se dan cuenta. Entonces, cuando ya pienso eso, digo, cuántas cosas yo no me doy cuenta que yo hago mal también. Mal o que otros, y si hubiera alguien aquí juzgándome a mí por la misma medida, ¿no? Y tampoco es algo mucho mejor. Entonces, es intentar respirar hondo y relativizar mi propio juicio. Intento hacer eso. No me sale sin. Pero bueno, hablemos de ti, ¿eh? ¿Y tú qué haces? Pero sí, no, yo pensaba eso. Sí. Me pasa con eso. Vale. Me pasa mucho con la puntualidad, tío. Aunque yo soy de los que llegan justo. Odio llegar tarde y lo paso muy mal cuando yo llego tarde, pero también juzgo mucho a otros cuando llegan 5 minutos tarde y me molesta mucho. Cuando luego pienso, tío, son 5 minutos. Yo para esos americanos, si no llego 5 minutos antes, llego tarde. Ya, pero cuando otros lo hacen, ¿cómo te sientes tú? Bueno, he llegado a acostumbrarme. Ah, vale. Sí, algo que me gustó mucho cuando conocí a Marta es que Marta era incluso más puntual que yo. Vale. Y yo, gracias Dios. Es la confirmación. Y yo, ¿por qué no puedo estar una vida entera con una mujer que llegue tarde? Ok. Y eso me dio mucha calma. Entonces, normalmente hacemos cosas Marta y yo juntos. Entonces, si yo vamos antes de tiempo, estamos juntos. Entonces no me importa. Anda, eso es trampa, tío. ¿En qué áreas dirías que... Bueno, hemos empezado al revés, pero está bien. ¿En qué áreas prácticas dirías que tú sí eres algo legalista? ¿O con qué? Mira, pensaba en algo así, ¿no? Porque recapacitando un poco sobre el tema, recuerdo hacer un devocional para los jóvenes de casa en el que les pregunté, poned, de hecho, vamos, si nos estás escuchando y tienes un trozo de papel y un boli, escríbelo, o si no una nota en móvil, lo apunta y haz este ejercicio. Les dije, el primer número que vais a poner es los días a la semana que buscáis a Dios. Sí, desde lunes a domingo son 7 días. Si eres sincero contigo mismo, ¿cuántos días buscarías tú a Dios? Más o menos, tío.
Bueno, nosotros... me estás preguntando Sí. de verdad. Vamos a hacerlo. 5. 5, ¿no? Más o menos. De media. Digamos, ¿no? Que una semana estás a tope y luego el 7. fin de semana ya no hace falta. No, es broma. No, Porque fallo, sí. Si somos sinceros uno mismo, Ponle 5. alguien que es comprometido, que trabaja en ministerio, 5 a 6. Hemos venido a jugar, pon 5. 5. Vale, y el siguiente número, quiero que digas de esas 5 veces que tú has buscado a Dios, ¿cuántas veces has sentido a Dios de una manera que dices, el Espíritu Santo está conmigo, me está hablando, me siento escuchado, me siento afirmado? Vale. ¿Las 5 veces dirías? No, igual menos. 4. 4. 3, 4, depende. 3, 4. Un poquito... Depende de qué 5, depende de qué semana, pero sí. Vale. No todas. Lo que estás diciendo es lo habitual. Yeah. ¿A dónde voy con todo esto? Mis números pueden ser muy parecidos, ¿no? Uh-huh. Una semana más, una semana menos, una semana siento más, una semana siento menos. Está bien. Pero lo que era curioso es que todos sentían a Dios menos de las veces que le habían buscado. Uh-huh. Igual que tú. Uh-huh. Uh-huh. Y digo yo, si buscas a Dios 7 veces a la semana y le encuentras 5, precioso. Y yo, pero no te puedes quejar si buscas a Dios 3 veces a la semana y le sientes 1. Vale. Entonces, me gusta ser religioso en este sentido o legalista en el sentido de que quiero buscar a Dios los 7 días a la semana sí o sí para poder encontrarme con él 4 o 5. Vale, pero entonces no estás siendo legalista, estás siendo disciplinado. Sí. Porque legalista sería cuando pones primero la ley, en plan, legalista sería decir, el éxito es que yo busque a Dios 7 veces. Y no, estás diciendo que lo que querrías realmente es encontrar esa paz con Dios que no siempre igual consigues. Entonces, lo estás haciendo por la motivación correcta. Eso es. ¿Ya? Bueno, al principio. Esa es la idea utópica. Vale. Que esto es cuando si hablamos de que no es legalismo, disciplina no es legalismo. Exacto. Vale. Ahora me encuentro muchas veces en las que me encuentro abriendo la app de la Biblia para no perder la racha. Anda. Porque te da puntos, ¿no? Eso te dice, llevas una racha no sirve de para tantos nada. días. Yeah. No sirve para nada. O sea, no me van a mandar los de YouVersion un regalo. Unos badges de estos, pero, ¿no? Un escudito te dan de colores. Sí, te dan una insignia. Oye, algo es algo. Pero que sí que hay veces que me encuentro a mí mismo haciéndolo de forma legalista. Porque quiero hacerlo los 7 días de la semana. Y no es porque quiero encontrarme con Dios. Vale. Entonces, algo que nace de un sueño bonito, de querer estar con Dios en lo secreto, en la intimidad, crecer con Él, pasa a ser puro legalismo. Entonces, es curioso que una misma acción pueda ser buena y pueda ser mala al mismo tiempo. Tengo una analogía para eso. Algo que me pasó. Igual va a ser una flipada, pero escúchame en esta. El otro día, hace un par de semanas, estaba caminando por Peñacabarga, que este mes he ido bastante al monte allí. Que es un monte aquí cerca de Santander. Sí, exacto, cerca de Santander. Iba bajando y había llovido los días antes. Entonces iba con las botas y había barro. Y me encontré a mí mismo aposta intentando pisar donde no había barro. Entonces, bien, a la bajada. Algo... Bien, ¿no? Parece que bien, ¿no? Para no resbalarte. Pero paranoico, porque digo, no me voy a manchar las botas, que dices, tío, ha llovido, te vas a manchar igual, ¿no? Sí. Pero yo intentando hacer como saltitos de indio a los lugares donde no había barro. Y luego me paré a mí mismo y dije, qué tontería, y de lo que tengo que hacer para bajar, porque hay mucha piedra en bajada, tal, lo que tengo que hacer es pisar donde sea sólido. O sea, tiene más sentido pensar dónde hay una piedra que sea sólida y seca para poder bajar, que no solo pensar dónde no hay barro. ¿Por qué? Porque había zonas de césped mojado, que aunque no había barro, resbalaba. Entonces me di cuenta de que qué mal enfoque estaba teniendo. Y bajando, justo estaba pensando en qué íbamos a hablar cuando hablemos de legalismo. De hecho, y pensé, esto es una muy buena analogía. Bajar no queriendo marcharse, pensaba, puede ser como cuando intentas cumplir la ley, ¿vale? Para así eso hacerte mejor persona. ¿Sabes? Como cuando buscas esos méritos de, ya verás qué cristiano más bueno voy a ser, voy a leer la Biblia, voy a orar, voy a ir a la iglesia, y lo haces como para que otros piensen que eres bueno, para que no para intentar estar manchado. Para intentar, exacto, evitar estar manchado. Cuando siempre te vas a manchar en el día a día. Es que moralmente, es que no somos perfectos, te vas a manchar, ¿no? En contraste con pisar donde es sólido porque sabes que es sólido, en plan... Voy a leer la Biblia porque sé que es una inspiración a la palabra de Dios, que es lo que quiero que me dirija. O orar porque es sólido tener una relación con mi Creador en cómo yo vivo el día a día. Entonces pensaba, digo, a veces, y lo curioso fue que al final, bajando, me di cuenta, a veces coinciden esas dos.
Lo que es sólido también es lo que no te mancha, pero el enfoque es diferente. Entonces, aunque parezca un poco enredada, pero esta analogía me ayudó mucho a pensar que a veces son las mismas acciones, que son acciones neutras, o pueden ser buenas incluso, pero el enfoque es lo que cambia. Sí. ¿Estás haciendo cosas cristianas porque piensas que así no te vas a manchar de pecado o vas a ser perfecto o te vas a ganar un mérito? ¿O lo estás haciendo porque es algo sólido que Dios te ha dicho que es bueno y sí, vas a llegar abajo y te vas a tener que limpiar las botas porque aún así te manchas? Sí. Pero es sólido. Bien. Os voy a evitar el comentario. Muy buena analogía. Es buena analogía, no me parece tan flipada. No, es que seguro que alguien va a describir, qué buena Pensaba analogía. Que ibas a decir pero. No. No viene un pero. Muy bien. No. Es que seguro que alguien iba a decirlo, Tim, no es ninguna flipada. No. Muy buena analogía, ya te lo ahorro yo el comentario, deja otro. No, está guay, entiendo. Pueden ser las mismas acciones. Sí, y por eso es sutil. Eso es. Por eso es sutil. Y por eso una persona, y por eso no se ve. Pero por eso con Jesús le mete tanta caña a aquellos que solemos caracterizar como fariseos, como si fariseo fuera algo malo. Creo que hay que tener cuidado con eso. Creo que ser alguien que respetaba tanto la ley como un fariseo era algo muy noble. Y tiene mucho mérito. Y tiene muchísimo mérito y muchísima academia. O sea, eran personas brillantes. Sí. Pero sí que es verdad que él mete caña a algunos fariseos, no a todos. Podría haber fariseos temerosos de Dios que luego creyeran en Jesús. Sí, se habla de Nicodemo, Jairo, y gente que no tiremos, por favor, a todos los fariseos por tierra, pero sí que se mete con un aspecto en concreto de los fariseos. Su corazón. ¿Por qué? Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué tanta caña y tanto tirar Porque por de tierra? labios me adoráis, pero vuestro corazón está lejos de mí. Exacto. Ese versículo me persigue mucho a veces, Bueno. De labios me adoráis, luego hay otros que... Versión de la calle, de la mía. Versión de la calle. No, los profetas también meten mucha caña, unos cientos de años antes, ¿no? Pero meten mucha caña con qué sacrificios hacéis, pero los aborrezco, ¿no? Dios diciendo a través del profeta, es que aborrezco vuestros sacrificios. Oye, que los sacrificios eran algo que había mandado Dios. Sí. ¿Por qué aborrece algo que ha mandado? ¿Por cómo lo hacéis? ¿Y qué quiero yo? Es que yo quiero amor. Dios, no quiero sacrificios, quiero que hagáis justicia. Quiero que améis al prójimo. Sí. Me revienta que hagáis cosas buenas superficialmente y luego al prójimo no lo amáis. Eso es. Ahora que dices eso, me viene a la mente. Que parece que lo tengo preparado, tío. Parece que lo hayamos estudiado. Me recuerda a Isaías. A ti te gusta mucho Isaías, tío. Tú sabes mucho de Isaías. Isaías. Yo no sé mucho. Isaías 58, que es el texto de... 58, el verdadero ayuno. Es que lo es, tío. Te he dicho que sabías mucho tú de Isaías. Sí, el verdadero ayuno es eso. Hablaba de eso, ¿no? No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y rompáis todo yugo. Es curioso que cuando habla aquí del verdadero ayuno, ¿no? Que dice que no es simplemente dejar de comer y ya está, porque decía, no tenemos derecho que si yo dejo de comer por ti, tú me respondas a estas oraciones, que es una pregunta muy válida a gente que no entiende lo que es el ayuno, ¿no? Y luego más adelante, ¿no? Ese 58 a partir del 9, dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Habla de que el verdadero ayuno es el dar de comer a los desfavorecidos, el abrigar al que está con frío. Ajá. Y quitar el dedo amenazador. Que esa es la parte, ¿no? También de juicio, entiendo, ¿no? Que habla de deja de juzgar tanto y empieza a hacer tú las cosas de corazón. Mira, y yo tengo aquí una nota que pone, no hacer ayuno religioso. Verdadero ayuno igual a actitud. Sí. No, y va un poco dado la mano de lo que decías de los fariseos. Parece que todo el Antiguo Testamento, a pesar de que hay muchas leyes, ¿no? Es curioso eso, ¿no? Hay muchas leyes. Creo que a veces caemos en el error también a la vez de decir que el Antiguo Testamento es totalmente diferente que el Nuevo, porque el Antiguo tiene muchas leyes y el Nuevo Testamento solo te dice ¡Jesús! ¡Jesús te ama! Y ya está. ¿Qué dirías en cuanto a eso? Porque también hay un punto ahí de si Jesús entonces quiere decir que ya no hay que seguir ningún mandamiento y ninguna ley y ya solo todo libertad y todo, ¿sabes? Happy. Pensé en ese punto y me gusta porque estoy preparado. Por eso te pregunto, ¿lo viste ahí? No, ¿lo he visto? Para que la igual la gente no lo sabe. Cuando hablamos de un tema, normalmente decimos, oye, vamos a hablar de legalismo, vamos a hablar de servir. Digamos, cool.
Tú te preparas por tu lado, Sí. yo por lo mío, y luego decimos, oye, vamos a ver qué pasa. vamos A ver qué pasa. Sí. Y está guay porque muchas veces Sí. coincide en lo que queremos decir o lo que sentimos que hay que decir. Eso es. Y pensaba lo ¿Qué dice mismo, Jesús? que le diferencia un poco de lo que es la ley del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, lo que dice esto es, Jesús te ama, y ya está. En el Antiguo Testamento, el cumplimiento de la ley, tengo aquí un versículo que es Deuteronomio 29:9, que dice, ahora cumplid con cuidado las condiciones de este pacto, que es lo que es la ley, para que prosperéis en todo lo que hagáis. Hay una consecuencia material y física de un cumplimiento del pacto, pero luego, en el Nuevo Testamento, esto da paso a las bendiciones espirituales. El nuevo pacto cambia de ser unas bendiciones materiales físicas a unas espirituales. Y eso es gracias al cambio de Jesús. De pasar de, oye, bendeciré esta tierra a, oye, bendeciré vuestra familia, vuestra vida. Okay. Y ese es un poco el cambio que veo también en el nuevo pacto de la ley. O sea, dirías que simplemente los beneficios son otros, pero que hay que seguir cumpliendo lo que Dios dice, solo que el contexto, digamos, es diferente. Sí, o esperar diferentes consecuencias. Vale. Pero en ningún momento es como que entonces no tienes que hacer nada. No. Ya. Aún así, hay leyes que no seguimos cumpliendo del Antiguo Testamento. Del Antiguo Pacto, ¿te refieres? Claro. Sí, no, claro. Creo que ahí algo que nos ayuda a entender, bueno, creo que algo que todo cristiano también debemos entender es los tres usos de la ley del Antiguo Testamento, que no son los mismos. La ley en el Antiguo Testamento tiene, al menos, ¿no? Se suelen englobar en tres usos. La ley moral, esa ley resumida en los 10 mandamientos, que está bien y que está mal a nivel moral. La ley ceremonial, leyes acerca de cómo hacer sacrificios, cómo hacer el culto, cómo vestirse los sacerdotes. Limpieza y tal, ¿no? La limpieza, los levitas, la familia de Aarón, todo eso. Sí. Y lo que es más la ley a nivel de nación legislativa, ¿no? O sea, la ley, el Pentateuco, la Torá, es para Israel su ley, su constitución, literal. El perdonar las deudas a los 7 años. Exactamente. Y qué haces tú, qué puedes hacer tú con tu ganado y cómo relacionarte con tus otros paisanos. Sí. Entonces, que es súper curiosa porque es que favorece al individuo más desfavorecido. Exactamente. Y no busca ni ricos ni pobres para que... Y es una parte importante de la ley, porque la ley es necesaria para la humanidad, porque somos unos cafres. O sea, eso para empezar. En la Biblia, cuando hay leyes, menos mal que hay leyes. Porque ¿qué pasa en los primeros 11 capítulos de Génesis cuando parece que no hay ley? O en jueces, cuando cada uno hace su ley. No pasan cosas buenas. Entonces, el hecho de que la ley de Israel, de hecho, como mencionas, al principio de Deuteronomio, se repite, ¿no?, al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Hay una frase, ¿no?, que dice, la gente va a ver que tenéis estas leyes y van a admirarse y van a decir, ¿qué nación tiene leyes tan justas como esta? Porque en sí, esa ley legislativa, algo del Estado, era, para ese contexto, hay que tener cuidado también con los contextos, muy justo y muy bueno, algo de mucho valor. Pero, de esos tres usos de la ley, también hay que tener en cuenta que hay algunos que sí que cesan o que ya no son la autoridad hacia la vida del seguidor de Jesús. Pero no todos. O sea, hay algunos que ya no. Por ejemplo, no hacemos sacrificios. No sé si te has dado cuenta. No, habitualmente no. Vale, no solemos hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque esa ley ceremonial, Jesús cambia con el nuevo pacto porque la ceremonia es otra ahora. Porque Él es el sacrificio vivo. Exactamente. Y ahora hablaremos, porque no es que no haya nada. Es que la ceremonia es otra. La ceremonia es Jesús y hay unos sacramentos. Sí. Pero no se sigue la misma ley del Antiguo Testamento. Esa, tal. La legislativa, yo no sé tú, pero yo me pongo vestidos de 2 tipos de tejido y no es ilegal. Entonces, eso en Israel no mezclabas tejidos o una ley así, ¿no? Muy, muy característica. Entonces, es verdad, y hay que tener en cuenta que parte del Antiguo Testamento no lo tienes que cumplir así. Pero la ley moral, Jesús no la quita, la eleva. Jesús dice, habéis oído que se dijo, no adulteres. Pues yo te digo que como tú mires a alguien con deseo sexual, estás adulterando en tu corazón. ¿Qué estás haciendo? Y lo sabes. ¿Qué está pasando por dentro? Y lo sabes. ¿Qué está pasando por dentro? Ahí te crees justo por decir que no eres infiel, pero luego lo haces en tu corazón. Entonces, la ley moral no parece que Jesús la quite, sino que la eleva. Pero algo que trabajamos con los jóvenes en Asubio cuando hacemos el estudio de, sobre todo ahora que estamos viendo Gálatas, ¿no? y la ley y todo eso, es que estos 3 usos de la ley tenían su lugar, pero hay un uso que en ningún momento Dios lo ordena, pero que la gente sí que se pone a hacer,
que es igualar cumplir la ley a salvación. Y ahí es donde tenemos un problema. Sí. Y ahí es donde tiene sobre todo un gran problema Pablo de Tarso cuando conoce a Jesús y la doctrina de Jesús. Porque Pablo se da cuenta de que algunos que se hacían llamar cristianos pensaban que por seguir cumpliendo ciertas leyes tenían esa salvación. Y otros que no lo hacían, no la tienen. Estás hablando de los cristianos judaizantes. Ese era el problema en Gálatas, en concreto. Los judaizantes, sí. Es un poco el problema también de Jesús con los fariseos, ¿no? De que pensáis que en ellas tenéis salvación, pero ellas son las que hablan de mí, hablando de la Torá, ¿no? Pensáis que por conocer la Torá, que era la secta farisea, tenía que ver con seguir los mandamientos de la Torá, pensáis que en ellas tenéis salvación, ¿no? Entonces, ese igualar los mandamientos y la ley a que yo si hago eso me gano el cielo, por decirlo así, o me gano el favor de Dios, eso nos lo hemos sacado nosotros de nuestra humanidad y de nuestra manera de hacer. Volvemos a lo que es la meritocracia al final. Eso es una meritocracia con una etiqueta de religión, pero en realidad estás haciendo juicios tú. Entonces, pero a la vez eso nos pone en una situación bastante mala a los cristianos, porque eso quiere decir que esa ley moral que Jesús eleva no nos está acusando cada día entonces de que somos unos cafres y si además nos mira el corazón. Entonces, mi pregunta para ti y para cualquier otro cristiano es ¿qué relación entonces tienes tú con la ley? Así a nivel personal, ¿qué relación tienes tú, Andrés, con la ley? ¿Cómo lo vives? Es una pregunta que me hago todas las mañanas al despertar. Deberías. Es muy buena pregunta si eres cristiano. Para mí la ley es... No quiero sonar muy poético, pero para mí la ley es un espejo para ver mi alma. Vale. En el cual siempre veo lo sucia que está y lo mucho que necesito a Jesús. Sí. Porque no la cumplo. Y la razón por la que no la cumplo es por las intenciones de mi corazón. Ya. Pero luego está Jesús, que es abogado con nosotros, ¿no? Eso es. Perfecto. Hace poco escuchaba Wes Huff en Joe Rogan, ¿lo has escuchado? No entero, pero sí. Vale, decía, no sé si es en esa entrevista o en otra, decía los mandamientos son como un espejo. Ah, sí. Justo lo que tú dices tú, ¿no? Son como un espejo que nos hacen ver cómo estamos de sucios. La gente intenta limpiarse con el espejo. Creyendo que por... Limpien el espejo, ¿no? Sí, exacto. Intentan usar la ley. Imagínate usar un espejo para querer limpiarte. Es una tontería. Porque no está para eso. Está ahí para darte cuenta. Y eso va muy en línea, está genial, ¿no? Lo que lo veas así porque está muy en línea con lo que dice Pablo, por ejemplo, también en Gálatas. La ley ha sido nuestro guía, nuestro mentor para llevarnos a Cristo, ¿no? Sí, eso cuando pensaba en este tema, me recordé que me ayudó mucho en mis estudios de teología entender ese punto. En concreto de la pluma de Lutero, porque él, aunque se le asocia con alguien que hable mucho de la gracia y de Jesús por ser emblema, ¿no?, de la Reforma Protestante y de traducir las Escrituras y Romanos sobre todo, ¿no? Parecería, si lo juzgamos superficialmente, que los mandamientos no lo que sigue es solo el Evangelio y Jesús. Pues no es así. De hecho, en su guía para cómo orar, para alguien que no sabe cómo orar, empieza diciendo que te recites a ti mismo los 10 mandamientos. Empieza por ahí, y los salmos. Empieza analizando, en otras palabras, dónde estás incumpliendo tú la ley. Porque eso es lo que luego le traes a Jesús. Y luego predícate el Evangelio. Y él siempre hablaba mucho de cómo se predicaba a sí mismo el Evangelio por las acusaciones de Satanás que tanto le habían perseguido y que tanto había sido su lucha toda su juventud. Qué bueno. Me empecé a hacerlo y fue muy bueno. ¿Ah, sí? Me acuerdo un año ahí en Boston estudiando y me acuerdo de empezar mi devocional con los mandamientos. Y era algo muy honesto, porque era algo de decir, Dios, sí, estoy aquí, y esto, hoy no estoy cumpliéndolo, empiezo mal. Estos días he luchado con esto. Y digamos que se hacía más claro en qué punto necesitaba yo la gracia. Es como una autoevaluación antes de entrar en la presencia de Dios. Y te lleva a ella, porque te lleva vacío, con las manos vacías, para poder recibir. Que es muy chulo, porque si lo piensas, ¿no? El pararte y decir, vale, ¿en qué momento espiritual estoy? ¿Qué es lo que está pasando por mi mente? Es un poco analogía con lo que ocurría con el sacerdote en el Antiguo Testamento antes de entrar en el lugar santísimo.
antes de creo tener que lavarse tanto de lavarse, y de rociar la sangre y todo entrar, eso, ¿no? entrar con la cuerdecita y la campana, por si acaso hay que tirar de él. Por si acaso. Antes era mucho más serio, ¿no? Sí. Pero el que entra a la presencia de Dios, podemos hacerlo donde queramos, cuando queramos, pero tampoco debíamos de tomarlo a la ligera, porque eso es algo sagrado. Sí. Es algo santo. Y ya. Entonces está guay el pararme y decir, vale, ¿dónde estoy? Pues estoy fallando en y ya entrar en la presencia de Dios reconociendo tu posición y a la vez reconociendo cuál es la suya. ¿Te has topado con alguna... Seguro. con alguna manera de ver el cristianismo que sea lo contrario de esto? O sea, lo digo porque puede ser que a veces por predicar una gracia, entre comillas, gracia, ¿no? Demasiado, digamos, no generosa, porque la gracia es generosa, pero demasiado ligera, ¿sabes? Sí, no demasiado sería... poco costosa, como diría Bonhoeffer, la gracia es costosa. No santa. No santa, sí. Mal usada, que sea un ejemplo contrario a esto. Porque eso igual nos ayuda a ver qué error estamos haciendo muchas veces. ¿Pero te refieres más bien a vivir una vida dentro del libertinaje? Sí, pero poniéndole el lenguaje de que Dios me perdona, ¿sabes? Bueno, no me pinches. No te pincho. Porque estos son los errores que hacemos. Es que estos son los puntos más importantes. Si estamos o no recibiendo gracia donde nos hace falta, o si estamos cubriendo como de yeso nuestros problemas de gracia, supuesta gracia, sí. Por fuera, diciendo no, pero Dios me perdona, cuando en realidad tenemos ahí un problema de fundamentos muy grande. Dale, tú adelante. Yo no te voy a juzgar. No, el problema es que para responder tengo que juzgar. Tienes que juzgar, pero luego esto te perdona. Podemos hablar de tendencias, no hace falta decir pecados. No. Personas, ¿no? Pero es una tendencia... Obviamente personas no voy a decir y tampoco estoy pensando en ninguna en concreto ahora mismo. Pero sí que hay una corriente ahora mismo en el mundo evangélico en el que antes, cuando yo era más adolescente, no existía. Ahora, por ejemplo, es que no sé si lo estoy llevando a un extremo, ¿no? Pero ahora ya se asume que todo adolescente, todo joven que está dentro de la iglesia ya ha perdido su virginidad. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Igual también porque vengo de los Estados Unidos hace unos años. Ya, ok. Pero yo cuando era adolescente, al revés. Te enterabas si alguien había perdido su virginidad, imagínate. O sea que hay un relajo en cuanto a la ley más a nivel sexualidad y tal. Sexualidad o de pureza o de obediencia. Desde mi punto de vista, sí. O el tema de, no, yo tengo que vivir, además lo expresan de este modo, ¿no? Tengo que vivir con mi pareja antes de casarme para ver si va a funcionar. Tengo gente que me caso y no funciona. Y eso cubierto de Dios lo entenderá. Claro, Dios lo entiende, porque Jesús no quiere que me divorcie, Tim. Claro, la Biblia dice que hay que divorciarse. Entonces, yo tendría que asegurarme que con esta mujer o con este hombre no me voy a divorciar. Y para eso tenemos que probar. Vale. Eso sí sería el contrario al legalismo, ¿no? Es como la ley ya la dejo atrás del todo y no tiene ningún poder sobre mí. Pero porque Jesús me comprende. O perdona. Que eso sería un poquito... O Jesús me perdonará. Usar un poquito a Jesús, ¿no? Como... Sí. Tu... El Jesús me perdonará. Es algo que a mí me... Sí, eso lo has escuchado mucho. Ok. Curioso. Entonces, claro, a ver, para responder a esa pregunta, obviamente estás jugando a personas que tal vez no estén escuchando y lo estén haciendo ahora mismo. Estén viviendo con su pareja, estén manteniendo relaciones sexuales o lo que sea, que la Biblia, no Andrés, sino la Biblia habla... Bueno, Jesús es bastante claro. Bastante en cuanto claro a la con este tema. Sí. Si te la tienes con él, tienes las de perder. Puedes poneros un comentario y decir, sois muy legalistas. O no. o tú vives en libertinaje total. Sí. Pero... que no quiere decir que Dios no tenga la paciencia de aceptarnos con nuestros pecados durante incluso un tiempo largo hasta que nosotros nos rendimos en ese área a Él. Pero ¿qué es lo bueno realmente? ¿no? Lo bueno sería rendirnos a Él. Eso tenemos que tenerlo en claro. Lo que tiene que estar claro es que las intenciones de tu corazón a Él no se las puedes esconder. A mí me las puedes maquillar, me las puedes expresar, No, Jesús entiende que es un proceso, entonces Él está... Sí, es un proceso. Y yo estoy en un proceso como discípulo y tú estás en un proceso como discípulo. Todos lo estamos. Pero Jesús conoce las intenciones de mi corazón y conoce las que la persona que le está usando como una excusa. Vale. Bien. Pero bueno. Lo has dicho con mucho amor, ¿eh? No has juzgado. Yo tengo un problema también no en ese sentido, pero sí de ser quizá demasiado laxo, demasiado relajado, cuando sé que una persona no está cumpliendo lo que Dios quiere de ella,
pero yo no quiero romper mi armonía con ella, con esa persona. Ya. Entonces, por ejemplo, y porque son gente por la que tengo mucho amor. Cristianos que se han alejado de Dios, de la iglesia, pero que siguen en el corazón, aún tienen ahí una relación con Dios, algo, o puede ser nuestros propios jóvenes que ayudamos en Asubio, que han sufrido mucho, han tenido pasado traumático, familias desestructuradas. Yo, como tengo mucha compasión y quiero mantener esa relación, hay veces que puedo relativizar el punto en el que están como, bueno, pero pobre, ¿sabes? O sí, está, yo qué sé, está viviendo con su pareja y está en pecado en ese sentido. Sí, pero al menos se está acercando un poco, ¿no? Y creo que no está mal ser generoso extendiendo una invitación a todos a que se acerquen a Jesús, pero ya hay un punto en el que no es legalismo, es ser consecuente. Que yo les diga, oye, realmente Jesús te honraría si tú le das este arma. Porque sí, va a ser un sacrificio, bienvenido al club, pero te honraría y te recompensaría si tú le entregas tu sexualidad, si tú le entregas tus heridas y dejas de ser tan egocéntrico. O sea, es que lo estás haciendo, o sea, estás yendo por un camino que no te honra, porque Dios no puede honrarte si tú estás todavía en una práctica que te impide acercarte a Él y rendirte a Él, ¿no? Entonces, yo reconozco de mí mismo, quizás un legalismo a veces, si la gente es impuntual, sí, pero quizás aún más una falta de consecuencia con lo que yo creo que es la ley buena de Dios y que la gente necesita. Sí. Hombre, ahí entra también un poco el tema de la confrontación. Claro, y la gracia y la verdad. Claro, porque yo pienso, y estoy de acuerdo, me gusta mucho, y tengo personas en mi vida que se encuentran en ese punto en el que parece que el globo se va a explotar y no quieres ser tú que lleve la aguja, ¿no? Porque va a ir mal, si se lo dices. Vale. Pero digo yo, quiero mantener la armonía de esta relación y su eternidad puede estar en juego. Estoy tranquilo con eso. O que luego se la pegue y sea peor. Que la gente no es por nosotros, ¿no? Pero, no sé. Tampoco quiero vender un evangelio falso, light, porque Jesús, como hablábamos, ¿no? en los episodios anteriores, es muy, muy claro y los estándares son muy altos. Pero se trata de Él y hacerlo con Él. Entonces entiendo el punto de no querer romper una armonía, pero también dices, bueno, puede que la vida eterna de esta persona esté en juego y yo no esté haciendo nada al respecto por miedo a mantener una relación con esta persona durante 6 meses o un año. Sí. O que lo más amoroso sea confrontar, porque le haría darse cuenta de dónde está. Es como lo de los mandamientos que decimos, ¿no? Si empiezas tu tiempo devocional con los 10 mandamientos, te das cuenta de dónde estás. Sí. A veces estás peor de lo que piensas. Y luego puedes recibir gracia en cuanto a eso, porque sabes que Jesús te encuentra y te ama aún cuando no tienes, ¿no? Y cuando estás alejado. Alguien que no se da cuenta que está alejado en algún punto, en realidad lo más amoroso es hacerle ver, ¿no? Y eso creo que Pablo también, ¿no? Anima a intentar hacer recapacitar al hermano que se ha extraviado. Oye, y si no te escucha, pues vas y vas con otro. Intentas como reconciliar, ¿no? Lo primero. Sí. Eso puede ser también algo a trabajar sin caer en hacerlo de forma legalista. Y de hecho lo van a percibir como eso a veces. Y a veces siento que no lo quiero hacer porque sé que a la mínima que yo diga, oye, tu vida no está en orden, claro, ya suenas como el juez. Y suenas como que, y puede ser que sea así, yo me estoy poniendo por encima porque yo creo que me he ganado unos méritos por tener un testimonio en el que he seguido en unas áreas a Dios de forma fiel. Ya, pero yo también soy pecador. Entonces yo lo tengo que decir con mucho temor y temblor de, oye, mira, yo también soy imperfecto, yo también la cago, pero Jesús dice esto. Y es que si dices que sigues a Jesús, tienes que saber esto. Es un arte. Es un arte, sí. Bueno, yo en estos últimos 3 años creo que he aprendido mucho acerca de la confrontación y sigo aprendiendo, pero es un don, sí. Eso es. Creo que también importa mucho cómo continúas después. La relación con la persona. Sí. Porque es muy posible que no acabe bien. Si se resiste a aceptarlo. Si se resiste a aceptar ese desorden en su vida. No, si tú estás escuchando el podcast y dices, mira, conozco personas a mi alrededor o eres un líder de jóvenes, lo que sea, y rechazan ese desorden en su propia vida, sigue amándoles. No les rechaces tú a ellos. Sí. Además, es lo que Jesús haría, ¿no? Entonces, no sé. Pienso en Nicodemo, que en Juan 3 tiene esa gran conversación con Jesús, que gracias a eso tenemos Juan 3:16, ¿no? Sí.
Y luego en uno de los evangelios dice que Nicodemo era uno de los que quiso sacar lo que es el cuerpo de Jesús de la tumba, ¿no? Entonces, al final de los episodios, al final de los capítulos, Nicodemo vuelve a aparecer y no sabemos cómo acabó la vida de Nicodemo, pero tal vez dejara de ser parte de los fariseos. Seguramente, sí, tuvo ahí un cambio de corazón, ¿no? Gracias a eso. Sí. Entonces hay que seguir amando. Y yo creo que Jesús siguió amando a Nicodemo a pesar de que no le siguiera como se le había invitado. Claro, porque tenemos en cuenta que Dios nos sigue amando, aunque seguimos incumpliendo cada día, incluso los 10 mandamientos básicos que nos dio. O sea, que tenemos que amar de esa forma también. Sí, y siempre bueno, yo creo que algo que funciona es hacerlo desde el ejemplo y desde la vulnerabilidad. Okay. Y eso es algo que Pablo ya hacía. No es una técnica nueva de liderazgo. No, eso es... Es algo que Pablo mismo escribió. Me gusta mucho, que es algo que tengo aquí en Romanos 7. Ya que te has preparado algo, léelo. La verdad es que no hemos hablado nada de lo que me he preparado. Ahora lo mismo. En Romanos 7, que Romanos, si hablamos de la ley, Romanos normalmente el Nuevo Testamento es donde más se menciona. Gálatas has mencionado Gálatas, ¿no? Que es como Romanos es como una extensión de Gálatas. Un poco más complicada tal vez de entender. Pero bueno, Romanos 7, 21 al 25. No sé qué versión he cogido. Una que me gustó. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Me gusta que él mismo reconoce desde el principio que se siente cautivo a esta ley del pecado, pero algo que me hizo recapacitar mucho cuando leía esto es cuando dice, me acompaña el mal. Y lo exterioriza fuera de su persona. Es algo que viene conmigo, pero no soy yo. Ya, es que hay otra versión que dice está en mí. Entonces me gustó ahí hay algo. Me gustó ese. Sí, está presente. Sí, no lo niega. Sí. Pero me gustó esto de me acompaña el mal. Y no es como yo soy malo. Es como entiendes su nueva identidad en Cristo de soy bueno, pero hago el mal. Hay una lucha. Sí. Hay una lucha con esa ley del pecado. Sí. En lugar de decir soy malo, pero hago el bien, es como no, Dios me redime, Dios me limpia. Soy puro, soy santo, pero hago el mal. ¿Tiene sentido? Sí. Y me gusta mucho eso desde el ejemplo de, oye, mira, que yo mismo me siento cautivo de mi propio pecado. O sea, el apóstol Pablo está escribiendo a los romanos que yo me siento así. Pero Dios está conmigo, es gracias a Jesucristo, mi Señor, que nos limpia. Y la lucha con luego, perdone que salto ahí, pero la lucha luego en Romanos 8 con la ley del Espíritu que libera. Eso es. Y es como que siempre vas a vivir siguiendo una ley. Y la mayor parte de las veces la ley que seguimos es la que está en nuestros miembros, esa que nosotros juzgamos, controlamos, lo que yo controlo que hago, lo que otro hace, tal. Pero Jesús, gracias a Jesús, Él trae una nueva ley, que es la ley de abandonarte a Cristo y decir, Él es el que justifica al impío, o sea, a mí, que soy un sinvergüenza, Él me justifica, no por lo que haya hecho yo, pero también es el que me dice, oye, esto está mal, y tengo que aceptarlo y bajar la cabeza y decir, es verdad, pero sin esa condena. Entonces creo que eso es lo liberador de, Romanos 7 y 8 siempre es como algo clave a trabajar, ¿no? en tu discipulado, porque por un lado tienes que sentir la culpa de actuar en contra de Dios, porque si no nunca vas a cambiar. Que eso también te lo trae el Espíritu Santo, no sé cómo. Exactamente, te ilumina el Espíritu Santo. Sí. Pero eso es solo el primer paso. El segundo paso es, pero la ley que encuentro en Cristo Jesús es que las cosas no son como humanamente las hacemos, de castigo y condena. Al contrario, hay perdón de pecados y una nueva oportunidad de recibir gracia y dar gracia a otros. Sí. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Sí. Has mencionado en este último párrafo que has improvisado la palabra libertad un par de veces. O ser libres. Creo que se malinterpreta eso. El ser libres, el dejar de ser esclavos,
con él puedo hacer lo que me da la gana. Y me gustó algo que mencionó Samuel Nielsen, que es para quien no lo conozca, es un discipulador y un traficante de Biblias en Irán. Misionero, sí. Misionero. Que él decía que la gente en Irán, los cristianos en Irán, gente que se ha convertido, ¿no? De ser musulmanes a cristianos, se sorprenden con nosotros, con la gente que vive, ¿no?, en países europeos, americanos, porque tenemos tantísimas opciones para pecar, pero elegimos seguir a Jesús. Ya. Y me gustó mucho eso, ¿no? Porque vemos a los cristianos en Irán que están siendo perseguidos, tienen que juntarse en sótanos, se parte la Biblia, ¿no? Decía que se partían capítulos para esparcir la Biblia y poder leer. Y para nosotros nos parece duro, pero para ellos les parecía duro, tenéis tantas opciones y elegéis seguir a Cristo. Aún así elegís. Y eso es la libertad de la que Pablo habla. Esa es la libertad que trae el Espíritu Santo, la libertad de elegir seguir a Dios, no el elegir hacer lo que quiero. Sí. Eso no es ser libre, eso es seguir siendo esclavo. De ti mismo. De ti mismo. Tus deseos. Sí. Seguir siendo cautivo con una mentalidad de estoy libre. Ya. Pero entonces, creo que lo importante sería coincidir con Dios en qué es lo bueno y lo mejor. Porque a veces hay una pelea entre mis deseos y lo que Dios dice que es bueno o es mejor, ¿no? A veces, pues yo voy a pelearme por conseguir X que deseo. ¿Quién te ha dicho que eso es lo mejor? Lo bueno, ¿no? Y creo que la verdadera libertad, en mi experiencia, que no me pasa siempre, pero la verdadera libertad es cuando eres capaz de hacer algo que Dios considera lo mejor. Esa ley moral que Jesús eleva y dice cuando en tu corazón realmente seas, ¿no?, puro, cuando dice pecas si estás pecando en tu corazón. Cuando tú te das cuenta de tu corazón en un momento está siendo puro, está siendo limpio. No por ti, sino por la obra que Dios está haciendo en ti ese día, y eres capaz de hacer una obra que realmente no es egocéntrica, que realmente es por el bien del otro, y lo haces en el espíritu, o sea, lo haces con su inspiración, con su amor, yo me siento libre ahí. Bueno. Y te digo, no me pasa siempre, pero esa libertad que siento cuando puedo hacer eso, también es porque como no estoy consiguiendo nada a cambio, como realmente me estoy dando y no queriendo tomar del otro, estoy siendo literalmente libre. ¿Sabes? Porque si yo estuviera intentando hacer algo bueno porque tú me vas a admirar, entonces yo estoy dependiendo de ti. No es una acción libre, ¿no? Entonces la verdadera libertad en Cristo, entiendo que es esa, es poder ser como Jesús. Está condicionada, ¿no? ¿Te refieres? Sí, sería condicional si solo hago cosas buenas para que luego, ¿no? Que sería volver a una meritocracia o a recibir algo a cambio. Y no se promociona tanto esa libertad, ¿eh? Porque parece esto normalmente, que si tú sigues a Jesús negándote a ti mismo, como hablábamos en el último episodio, estás sufriendo y lo haces, eres muy santo, pero acabas cansado, agotado, acabas asqueado y acabas vacío. Eso no es así. Si tú haces una acción realmente pura porque Jesús te inspira a ello, estás lleno. Y estás lleno de un gozo que es que viene de Dios, no viene de haber conseguido nada a cambio. No siempre, pero a veces siento eso. Y me gusta. Y quiero más de eso. Quiero más porque también me hace más libre de cosas que me suelen atraer y demandar atención y cansar. Y quiero ser más libre de eso. Qué bueno. Sin llegar a ser budista, ¿eh? Es demasiado desapego. Llegar a la nirvana. Sigo disfrutando de este mundo físico cuando va en línea con lo que Dios quiere. Pero sí, esa es la verdadera libertad. ¿Qué preguntas prácticas o qué consejos prácticos podemos dar tal vez con este tema? ¿Por qué haces las cosas? ¿Vas a hacer algo, ya sea religioso o cristiano o tal? Vale, ¿por qué lo estás haciendo? Vale. Y mira tu corazón, como decías tú antes, evalúa por qué estás haciendo algo y sí, lee la Biblia, pero también deja que la Biblia te lea a ti. ¿Cómo estoy realmente hoy? ¿Qué estoy deseando hoy? ¿Qué estoy persiguiendo hoy? ¿Qué es lo que realmente me mueve hoy? No sé, eso serían preguntas que ayudan a no ser legalistas, sino a tener una relación con Dios. Un inciso, hemos mencionado varias veces, yo creo que tanto en este episodio como en los anteriores, el examinarnos a uno mismo. Y puede que sea un término que igual hay alguien que lo escucha y se puede entender lo que quiere decir, pero te animo a que leas el Salmo 139. 139. Ese es un salmo que a mí me gusta mucho y explica un poco mejor cuando dices examíname a mí mismo, porque habla del conocimiento de Dios de una persona.
Me gusta mucho ese consejo de autopreguntarte por qué hago lo que hago. Mi otro consejo, para igual traer un poco de equilibrio a la balanza, sería no dejes de hacerlo. Ya, no te pares tampoco. No te pares. Ya. Sigue haciendo cosas buenas, que Dios dice que son buenas. Porque si somos sinceros, hay poca gente que diga, ¿cómo disfruto de pasar 1 hora en la mañana orando? Es muy difícil llegar ahí. Vale. ¿Es difícil? Sí, no, supongo. O sea, ¿tú pasas 1 hora a la mañana orando? Es que a mí me gusta, pero claro, es que sí que es raro. 1 hora. O sea, quiero decir, es difícil mantener tu mente ocupada 1 hora. No estoy diciendo que sea un sufrimiento orar. A mí me encanta a la mayoría parte de la gente le cuesta. Sí. O el leer la Biblia, o el o ir a la iglesia todos los domingos. Sí. A mí me duele cuando viene una familia a la iglesia una semana y pasan 5 semanas sin verlas. No. Que seguro que hay cosas en su vida y tal y cual. Pero digo, tío. Ya, no dejes de buscar. No dejes de buscarlo. Ya. Que no es religiosidad por intentarlo. Sí, que porque cuando te preguntas a ti mismo por qué hago lo que hago, si la respuesta no te gusta, la que das, no dejes de hacerlo. Pregúntate por qué estoy respondiendo esto y busca a Dios. O sea, no te quedes satisfecho con una respuesta negativa, diría. Bien. Entonces sigue haciéndolo. Sigue leyendo la Biblia, sigue orando, sigue tocando la guitarra en tu habitación, sigue alabando, sigue yendo a la iglesia, sigue yendo a grupos pequeños. Y hay épocas de silencio y hay épocas de desierto y no pasa nada. El desierto es algo bueno. Bien. Muy bien. El desierto es algo bueno. Y no tener miedo de la religiosidad, ¿no? Es que lo estoy haciendo de forma religiosa. Bueno, una rutina y una disciplina son buenas y no siempre las disfrutas. Eso es. No es malo. O sea, la religión es buena, lo contrario es el caos también, moral. Entonces tampoco es que sea muy bueno. Vemos a gente que va al gimnasio todos los días de una manera disciplinada y hay muchos días que no te apetece ir al gimnasio. Exacto. Pero cuando hablamos de algo espiritual, es que mi corazón no está ahí, no voy a orar. Es como, espera a que tu corazón esté ahí, espérate sentado. Hay que moverlo, el corazón, hay que moverse. Qué bueno, Andrés, pues creo que son cosas prácticas, creo que nos pueden ayudar en nuestro discipulado y si a alguien le puede ser de impulso, estamos contentos. Sí. Yo diría, si quieres un poco más de Biblia, pasa tiempo leyendo Deuteronomio. La ley desde un aspecto más social, no de esa justicia social. Me encanta que Moisés escriba Deuteronomio sabiendo que no va a entrar a la tierra prometida y el corazón que tiene por el pueblo de Israel dice muchísimo de él y de un líder. Eso, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Gálatas, y si te atreves ya, métete a Romanos. Hazlo de la mano de alguien si no entiendes o busca vídeos. Pero sí, investiga el tema por tu cuenta también. Aquí estamos si tenéis preguntas, si tenéis alguna duda, estamos a vuestra disposición. Gracias, como siempre, por escucharnos. Suscríbete, dale a like, comparte. Hasta la próxima. Chao. Chao.